Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 10 de junio del año 2024. Notas rápidas. Hoy es lunes 10 de junio del año 2024. Es el octavo día después del fraude electoral cometido por la israelí Claudia Sheinbaum, utilizando todo el poder del Estado por López Obrador. Lo que él dijo en su libro Gracias, que yo llamo Desgracias, era perfectamente comprensible sobre que el presidente, por más estúpido que sea, tiene el poder para hacer mucho daño e imponer su voluntad. Palabras más, palabras menos es lo que dice el panfleto de López Obrador. Vamos a recordar entonces las irregularidades de estas elecciones, de este fraude, porque es pertinente hacerlo. Muchos creen que la resolución a seguir en el Congreso de la Ciudad de México es también en el Congreso Federal. No es así. Actualmente la oposición está luchando por eliminar la sobrerepresentación ilegal que pretende tener Morena con sus partidos satélite, el Partido del Trabajo de Raúl Salinas de Gortari y el Partido Verde Pseudo Ecologista de México. Iniciamos con esta lista de 10 puntos que ustedes lo pueden encontrar en mi cuenta de X. Número 1. Morena utilizó boletas zapato gracias al crimen organizado. Las boletas zapato significa que el 100% de los votos estaban dirigidos al partido narcotraficante Morena en las regiones que son controladas por el narco. Se quemaron urnas. En muchos lugares de la República Mexicana fueron destruidas las urnas. Boletas clonadas. Así exactamente, no exactamente decir boletas clonadas, sino las sábanas electorales clonadas en varias localidades, de varias casillas donde se había favorecido a Sheinbaum, se copiaron y se desecharon las que daban votos a Xóchitl Gálvez y a la oposición. 4. Se infló el número de habitantes o la lista nominal de votantes de comunidades muy pequeñas. Resultó posteriormente que tenían hasta 300% más que sus pobladores. Número 5. Se escondieron los votos en los paquetes electorales y no se fueron a revisar en el conteo distrital. Es decir, aquellos que tenían las irregularidades se escondieron. 6. Se descubrió una camioneta repleta de boletas marcadas a favor de Morena, un grave delito electoral que pues deberá de tomar en consideración la oposición, y el INE, aunque está totalmente alineado a la corrupción de Morena, debe de tomarlo en consideración. ¿Qué medios tenemos para presionar a estos organismos corruptos? Probablemente la manifestación ciudadana si la convocan los partidos de oposición. 7. Se instaló en el Instituto Nacional Electoral un programa, un software informático que se supone pudo haber cambiado el resultado del conteo. Esto fue en asociación con la dictadura de los Castro. Recuérdese que los falsos médicos cubanos en realidad son agentes comunistas. 8. Se le restaron votos a la oposición. No coinciden las actas con el PREP. Además, muchos de los votos, muchos de los registros, se registraron como ilegibles. 9. Vinieron técnicos informáticos desde Cuba, de un tal Raidel Montesinos, y desde Venezuela como asesores del INE en materia electoral. 10. Se les dio credencial para votar. Esto es una suposición, que se les dio credencial para votar a los centroamericanos. Sin embargo, pues yo no he logrado encontrar fotografías de personas de raza negra de Haití votando en estas elecciones. Hay gente que dice que sí, pues que exhiba las fotografías y yo con todo gusto lo diré. No obstante, sí tenemos registro de que al menos 14 millones de credenciales para votar pudieron pertenecer a personas fallecidas. Y el INE no tiene ninguna forma, o no quiere, eliminar esas credenciales o sacarlas de vigencia. Por lo cual, pues quien copie, quien utilice un plagio de esa credencial, puede darle esos votos al partido Morena. Vamos con nuestra siguiente nota. Una familia de origen colombiano desapareció el pasado 28 de mayo cuando viajaba de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, Chihuahua. Los familiares ya interpusieron una denuncia para buscar a estas personas.
Lo dicho, bueno, con el régimen de López Obrador, nuestras carreteras son las más inseguras. Ayer les comentaba de tantos transportistas desaparecidos, sobre todo de los taxistas de aplicación que fueron desaparecidos y asesinados en aquellas regiones nortes del país. ¿Y qué respuesta tiene el narcopresidente? Él está a lo suyo, a robar y matar, perseguir opositores. Vamos a ver de eso. Héctor M. Ayuso presenta: la cuarta transformación es la cuarta transformación del viejo régimen totalitario. El PNR, Partido Nacional Revolucionario, si aunque suene como grosería, el PNR, fue el partido que creó el masón satanista grado 33 Plutarco Elías Calles. Posteriormente fue reformado por el criminal comunista, tantito peor, un asesino, un sicario, Lázaro Cárdenas del Río, traidor a la patria al servicio a las órdenes de Franklin Delano Roosevelt. Lo reformó con el nombre de Partido de la Revolución Mexicana, igualmente utilizando ilegalmente un partido, los colores de la bandera. Posteriormente, el narcopolítico Miguel Alemán Valdés, otro narcopolítico de una vieja dinastía de masones priistas, le cambia el nombre a PRI, Partido de la Revolución Institucional. Este sujeto es el que se inventa o el que refuerza la mentira de los niños héroes, porque durante una visita del presidente de los Estados Unidos, Harry Salomon Truman, el que asesinó a miles de mujeres y niños con bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, porque la orden vino de él, era masón también, se burló de México en 1947, que vino en una visita oficial, diciendo que pues el hecho de que nos hubiera robado Estados Unidos el 55% del territorio nacional mexicano quedaba en el olvido gracias a una ofrenda floral que él trajo a las columnas de los niños héroes o al monumento a los niños héroes. Eso ocasionó un escándalo, la ira de muchos mexicanos, y por tanto pues Miguel Alemán Valdés tuvo que inventarse que encontraron los cuerpos de los niños héroes a las faldas del castillo o la casa de campo de Chapultepec. Y ya para la cuarta transformación pues es el viejo criminal, ratero, mentiroso, narcotraficante, mitotero, frustrado Andrés Manuel López Obrador, líder del partido criminal Morena, que agrupa lo peor de todos los partidos anteriormente señalados. Vamos con nuestra siguiente nota, y es que es nota pues lo que ha estado ocurriendo en las elecciones europeas. A la derecha se lleva los mejores países, los países más importantes, Francia y Alemania. Vamos a ver si pueden revertir toda la destrucción que han ocasionado los gobiernos liberal masones, LGBT sionistas, que lo que han hecho pues es prácticamente tratar de darle un golpe demográfico o cambiar incluso la demografía de esos países. Ahora vamos a escuchar a Giorgia Meloni. Ella es primer ministro de Italia y pues ha sido muy destacado sus discursos en contra de pues la invasión irregular que está sufriendo Europa y las bajas tasas de natalidad y la descristianización del viejo continente. Io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa. Dice que es un problema de compatibilidad el que tiene la civilización occidental europea con el Islam. Interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. A me non sfugge che la gran parte dei centri culturali islamici in Italia sono finanziati dall'Arabia Saudita, e l'Arabia Saudita è una nazione che a casa sua applica la Sharia, e Sharia significa... Oiga, es una cosa asombrosa, pero entiendo perfectamente todo lo que dice, y no precisamente yo parlo el italiano. Dice que pues estos movimientos tan irregulares están siendo financiados por las enormes fortunas de la Arabia Saudita, que es un país extremista donde se le aplica una ley terrible que se llama la Sharia islámica. Lapidazione per l'adulterio, pena di morte per apostasia, pena di morte. Dice que aplica la pena de muerte por apedreando, por ejemplo, a una mujer adúltera, a los hombres no, porque no hay adulterio para los hombres en el Islam. Se lanzan piedras también para los homosessuali. Per omosessualità, credo che queste questioni vadano poste, che non vuol dire generalizzare sull'Islam, vuol dire porre il problema che c'è in atto un processo di islamizzazione dell'Europa che è molto distante dai valori della nostra civiltà. Che io penso che molto distante de vuestros valores de civiltà, dices, de nuestra civilización, ¿no? Creo que es lo que intenta decir.
Bueno, pues muy bien por Giorgia Meloni. Hay algo que incluso ya me llama más la atención de Giorgia Meloni, que a diferencia de otros políticos de derecha, no está a favor de la tiranía de Vladimir Putin. Ella es crítica de la tiranía de Vladimir Putin y yo creo que una derecha bien constituida podría tener alguna alianza con Putin en tanto hacerle la guerra al otro bloque, al bloque que ha sido hegemónico. Pero hay que limitar todas las operaciones de Vladimir Putin en Iberoamérica y hay que dañar soberanamente, hay que dañar todos sus canales de comunicación en Iberoamérica y en Europa para evitar que siga apoyando a movimientos extremistas del socialismo. También hay que, de alguna forma, ir buscando las formas de separarlo de su alianza con Irán. Irán definitivamente no puede tener ninguna alianza con Occidente, pese a ser una nación que está en conflicto con el Estado de Israel. De hecho, después de esta tan extraña muerte de su presidente, parece ser que las cosas se han calmado mucho. Hay mucho silencio después de este poderoso suceso. No sabemos si fue ocasionado o no, pero sí que cambia mucho el comportamiento de Irán, como que ha bajado su enemistad o beligerancia con el Estado de Israel. Un poquito, un poquito elevado el sonido. Hoy se recuerda al beato Eduardo Juan María Pope, presbítero, es decir, sacerdote, en la ciudad de Merseke, Lestermonde, cerca de Gante, Bélgica. El beato Eduard Pope, sacerdote que con sus escritos y predicación propagó por Flandes, importante ciudad de Bélgica, en tiempos difíciles, la formación cristiana y la devoción eucarística, que es un trabajo muy arduo hasta 1924. Pues es así como la civilización europea, la civilización cristiana, va creciendo, se va conformando por el trabajo de muchos. Por eso nosotros los conservadores respetamos y cuidamos mucho el trabajo de personas que vinieron antes que nosotros, porque definitivamente tiene un valor muy importante aquello que sobre todo no se puede repetir, volver a hacer todo este proceso de evangelización que ha llevado siglos, y en segunda no nos corresponde o nos corresponde, mejor dicho, ahora a nosotros defender ese legado. Bueno, se comenta que en 1909 ingresó al seminario de San Nicolás en Huas, donde se distingue por su gran deseo de realizar del modo más perfecto la voluntad de Dios. En septiembre de 1910 es llamado al ejército y allí inicia sus estudios de filosofía. Al estallar la Primera Guerra Mundial, pues es reclutado como enfermero, donde muestra su caridad, que es una forma de dar la medicina, caridad, hasta el grado de enfermar de fatiga. Estando en el ejército belga, recibe la orden sacerdotal en 1916 e inicia su labor pastoral como vicepárroco de la iglesia de Santa Coleta en Gante, ubicada en el barrio obrero. Ahí muestra su ejemplar virtud de atender y socorrer a los pobres, marginados, moribundos y sobre todo a los niños. Su fortaleza espiritual le permite pasar mucho tiempo ante el sagrario. Al final de la Primera Guerra Mundial, por motivos de salud, se vio obligado a dejar su parroquia, trasladándose a una zona rural donde fue capellán de la comunidad religiosa. Se dedicó a la contemplación, estudio y predicación en Flandes, a escribir ensayos sobre todo contra el marxismo-leninismo, el materialismo histórico o antihistórico y la secularización. Fue creador de los métodos apostólicos de la vanguardia. Asimismo, promovió asociaciones sacerdotales, seglares, renovación litúrgica, catequesis, entre otras formas. Pues también fue un gran estudioso del catecismo, así como de la Liga de Comunión, confesor y predicador incansable. Exclamó ante la pregunta de los sacerdotes en el altar: le estoy haciendo compañía a nuestro Señor, me encuentro demasiado cansado para hablarle, así que estoy descansando a su lado. De gran influencia en su vida sacerdotal fue la visita en 1920 en la tumba de Santa Teresita del Niño Jesús, las Carmelitas de Lisieux. Esta religiosa aprendió a profundizar en la vida espiritual. En 1922 viajó a Leopoldsburg, donde se encargó de los clérigos de todo el país que realizaran servicio militar.
o sea, ayudó a ellos que realizaban el servicio militar. Extenuado, falleció debido a sus continuos ayunos y penitencias, algunos creen eso, así como por su ardua labor catequética. Juan Pablo II lo beatifica el 3 de octubre de 1999, afirmando que el beato Eduardo Pope consagró su vida a Cristo en el ministerio sacerdotal. Se convierte hoy en un modelo para los sacerdotes y de fidelidad para los fieles, para los laicos. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, pues han criticado precisamente esto. Dicen que tras las elecciones en Europa, la terrible, la fatal Ursula von der Leyen va a incluso necesitar de la ayuda de Giorgia Meloni para seguir azuzando el conflicto con la tiranía de Rusia. Y ojo, lo que yo digo que es una tiranía de Vladimir Putin, no estoy diciendo que la OTAN esté buscando la libertad y derechos de los ciudadanos rusos. Si Rusia fuera derrotada, sería algo fatal también para los rusos. No les va a ir bien en todo caso. Bueno, buenos resultados, ¿eh? La verdad podemos alegrarnos de lo que está ocurriendo en Europa. Imagínense que hasta un criminal secuestrador llamado Rafael Correa tiene miedo de quedarse en Europa. El expresidente comunista del Ecuador, que se asoció con grupos criminales del Ecuador, con el cártel también de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, socios de López Obrador en mayor o menor medida, pues obviamente el cártel de Sinaloa, Rafael Correa podría perder su asilo político donde se estaba escondiendo en Bélgica. ¿Por qué no se fue a esconder a Cuba? ¿No le gusta el alto nivel de vida y poder adquisitivo que tiene Cuba? ¿Por qué no se fue a esconder a Venezuela con su amigo Maduro? ¿Por qué tener que ir hasta Bélgica? Ah, no, el primer mundo, la sede del poder del nuevo orden mundial, Bélgica, la Comisión de Bruselas, ahí quería estar él. El primer ministro de Bélgica anunció su renuncia tras los malos resultados del Parlamento Europeo. El rey de Bélgica se lo aprobó, dice, perdiste, ni modo, ¿no? Ahora, la pregunta que nos hacen, ¿apoyas que Rafael Correa vaya a prisión? No solamente que vaya a prisión, yo apoyaría incluso que fuera ejecutado. Recuérdese que los agentes de Rafael Correa son los que han ayudado al criminal López Obrador a mantenerse ilegalmente en el poder en nuestro país. Ellos son los que trajeron muchos agentes de propaganda y desinformación a nuestro país. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, el señor José Guadalupe Acosta Naranjo, líder del Frente Cívico Nacional, bueno, él siempre ha dicho que es un hombre de izquierda. Dice en las últimas horas, la liturgia priista, siempre leal a sí misma desde hace casi un siglo, las fuerzas vivas de la revolución les llamaban, luego era la cargada y el cierre de filas con el nuevo mandatario. Hoy son las expresiones naturales del régimen de la 4T. Pues sí, era lo que le decíamos, ¿no? Que cuando estaba todo cuando no existía el INE, cuando no existía el IFE, se hacían precisamente todas las elecciones de este tipo. Ahora a ver hasta cuántos años, tardó 80 años la última vez, ahora a ver hasta cuántos años nos libramos de estos infelices, sinvergüenzas y malditos de Morena. ¿Sí? Porque esto es lo difícil. Claro que para mucha gente ignorante que nació después de mí, bueno, fíjense que no, también personas que nacieron en el viejo régimen y que de alguna forma siempre han sido enemigos de los derechos ciudadanos, que piensan que debe de tenerlo todo controlado un hombre, un infeliz de poco entendimiento como es López Obrador, pues estarán muy contentos. Pero generalmente son ideas de gente vieja, reaccionaria, los que apoyan tales regímenes. Vamos con nuestra siguiente nota. Usuaria de TikTok denuncia que fue inscrita en el Partido Comunista, aparentemente de Chile, sin su consentimiento. Cuando fue a votar se dio cuenta de que pues ya había votado. Hola, tengo que hacer una denuncia porque fuimos a votar con mis hermanos y los tres figuramos en una lista que no corresponde. Alguien nos inscribió en el Partido Comunista. No tuvimos la opción de votar por el candidato o la candidata que nosotros tenemos en nuestra preferencia. Así que, por ejemplo, tú vas. Bueno, ustedes saben que yo soy alrededor de Puente Alto, ¿cierto? Y nos tocó ir a votar en un colegio específico.
Esta clase de cosas también ocurrieron durante la elección en México, entonces pues es un vicio de los comunistas. Vamos con otra. Bueno, dice el Instituto Electoral de la Ciudad de México, no confundir con el INE. El de la Ciudad de México le acaba de robar 7 plurinominales a la oposición a plena luz del día y a la vista de todos. Todavía dudan de que esto es un fraude electoral, que esto se está afinando, que es un traje a la medida, es una elección zapato, una narcoelección a favor de todo el partido narcotraficante Morena. Vamos con nuestra siguiente nota. Pues denuncian que esto es lo que se tiene que combatir. Quieren que el Partido Acción Nacional solamente tenga 23 escaños en el Congreso Nacional y que Morena tenga 43, es decir, 65 contra 35%. Y la realidad de las cosas es que las elecciones quedaron de la siguiente forma. O sea, en el porcentaje de votación para diputados y senadores, la oposición logró 47.2% y Morena 48.7%. Entonces eso de que, como lo que dice el infeliz Genaro Lozano, que no existimos, no, somos una oposición fuerte, somos millones de personas y por eso nos temen y por eso es que pese a todo esto que dicen le está saliendo bien al narcopresidente, no está feliz, no amanece feliz el pobre infeliz. Infeliz, 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 infeliz. El presidente está muy infeliz. Bueno, ya era un infeliz. ¿Qué podemos decir? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Gildo Garza igualmente nos comparte un video, otro video en el que están en lo oscuro, en unos bodegones, metiendo boletas en una urna. Dice México, buenos días, siguiendo con los excelentes resultados democráticos que obtuvieron en la elección del pasado domingo, les comparto que ganó de manera contundente en Nuevo Laredo Carmen Lilia. Aquí les comparto un video de cómo fue la mecánica de su conteo. Todo esto es sarcasmo, seleccionando y manipulando solo las actas que le convenían a Yalet Abdalá, la candidata municipal de Nuevo Laredo, para que perdiera ella. Así pasó en todo Tamaulipas. Todo permitido por el Instituto Electoral de aquel estado de Tamaulipas. Y el INE. Pero dicen que no hubo fraude. Disfruten esos minutos de convivencia alterando paquetes electorales y si alguien ubica a la responsable o los responsables, denúncielos. Es un video de una cámara de seguridad. No tiene audio, pero sí saca y tira las boletas que son del Partido Acción Nacional y deja únicamente las que son del partido narcotraficante Morena o aliados. Esto lo compartió Gildo Garza en @GildoGarzaMX el 9 de junio. Vamos con nuestra siguiente nota. Excelente, lo que comparte César González es el retrato de el Hitler Andrés Manuel López Obrador. Sí, es una caricatura de Garci Monero. Garci Monero, ténganlo en sus contactos. Es de primera necesidad tener a un caricaturista como @GarciMoreno. Es la 4T, es muy parecido, un 4 con una T unidos, es muy parecido a un símbolo de opresión, ya sea del nazismo o del comunismo. Eso es López Obrador. Y peor, peor que Hitler es López Obrador en todos los sentidos, ya que el nazismo fue un movimiento satánico de orden únicamente nacional, mientras que López Obrador se conforma o se une a todo un cártel de asesinos, narcotraficantes, pederastas, ladrones, torturadores, saqueadores, destructores de Iberoamérica que se conoce como el Foro de Sao Paulo. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, también hay datos electorales en España. Pues hay festejo por parte del partido Vox. Es un partido más conservador, vamos a decir, una opción más conservadora que el caso de el PP, el Partido Popular. Consiguieron 1.677.000 votos, más que eso, ¿no? Gracias por una campaña impecable, por lo bien hecho. Dice que tienen ahora 6 eurodiputados que defenderán el campo español, la industria española, nuestros derechos de libertades,
nuestra seguridad y nuestra soberanía con la fuerza. Gracias por 1.67 millones de votos. Es lo que celebra el partido, el instituto de Vox España. Vamos con nuestra siguiente nota y es de la periodista mexicana Lourdes Mendoza, que pues denuncia las malas acciones por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Dice, ustedes son una vergüenza, toda la elección fueron parciales y permitieron que en la Ciudad de México hubiera una elección de Estado. El Partido Acción Nacional de la Ciudad de México también denuncia esto y señala, hoy el Instituto Electoral convalida otro golpe a la democracia. De la forma más atípica e ilegal, cambian el proyecto de asignación de diputaciones de representación popular, justo antes de la aprobación del proyecto original. Cuando llegamos a la sesión, el Partido Acción Nacional tendría 11 diputados de representación popular, cuando salimos 9. Y así sucede con las demás fuerzas políticas. El ganador, Morena. Y una sobrerepresentación ilegal. Les regalan 7 plurinominales más. Es una pena. Es una asignación que no obedece a la voluntad del pueblo. En efecto, porque pues yo digo, si la votación surge a tales porcentajes, ¿cómo es que ya en la Cámara se le da una sobrerepresentación? ¿Dónde crees que un 42 se convierte en un 75% o en un 80%? Eso, ¿cómo podría ser? Ah, que porque dicen que la Constitución no especifica, cuando hay acuerdos, hay debates que sí lo justifican, dice que no implica una coalición, es decir, los 3 partidos de López Obrador, que van a votar lo que sea a favor de lo que diga López Obrador, dice que no son una sobrerepresentación, que solamente sería si esos votos se hubieran concentrado en el partido, en un solo partido. De no creerse la forma en la que está el INE corrupto, en este caso el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Los regímenes autoritarios nunca tienen un final feliz. Que el costo de haber embargado el futuro de la democracia en la ciudad recaiga en las conciencias de quienes votaron a favor de eliminar los contrapesos, de manera ilegal, por cierto. Nuestro reconocimiento a quienes votaron de manera distinta. No lo permitiremos, la lucha sigue en defensa de la democracia y la división de poderes al tiempo, dice pues la representación de Acción Nacional de la Ciudad de México, es decir, los involucrados en la campaña de Santiago Taboada. Vamos con nuestra siguiente nota y es que el medio de comunicación Código Magenta denuncia lo siguiente: mexicanos, nuestra nación vive un momento crucial, uno de los puntos de quiebre en los que puede perderse demasiado la paz, la estabilidad, la economía y el bienestar, y por encima de todo perderse la libertad. Esto con relación a la tiranía que pretende imponer López Obrador a través de su marioneta Claudia Sheinbaum, con 18 reformas que pretenden destruir todos los institutos autónomos, todos los contrapesos y el poder judicial. ¿Por qué? Pues porque el presidente es un delincuente, es un criminal y quiere tener todo el poder para hacer actos ilegales sin recibir ninguna sanción ni protesta. También recuérdese que está destruyendo el derecho de amparo. Vamos a escuchar qué es lo que dice Código Magenta. Mexicanos, nuestra nación vive un momento crucial. Uno de esos puntos de quiebre en los que se puede perder demasiado. La paz, la estabilidad, la economía, el bienestar y por encima de todo, la libertad. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el hombre que una y otra vez prometió que concluido su mandato en octubre de 2024, se retiraría a su finca de Palenque y no participaría más en política, cambió de opinión o quizá nunca pensó en ceder el poder al concluir su mandato. Y hoy, confeso, quiere perpetuarse en la presidencia por encima de la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 2 de junio en favor de Claudia Sheinbaum Pardo. López Obrador intenta desde ahora secuestrar la voluntad de la virtual presidenta electa. Lo quiere hacer imponiéndole una agenda a contracorriente, buscando un espacio dentro de su gobierno para continuar ejerciendo el poder a trasmano durante los próximos 6 años.
Bueno, Sheinbaum finalmente es un agente del poder internacional. Habríamos de ver en qué puntos se podría rebelar contra el criminal López Obrador, que dicen que eso no se puede porque ella está, sobre todo, tiene las manos manchadas de sangre, es una criminal en libertad y está en libertad por la protección de López Obrador. Él va a seguir chantajeándola con todo lo sucio que le sabe, con los crímenes que cometió en su administración como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, no hay ninguna forma, a mi entender, en que ella se salga del guión que le han establecido. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Porque finalmente digo, a ella también la pueden presionar otros intereses. ¿Qué otros intereses? No sé. No sé, siempre hay divergencias entre los seres humanos. No se puede decir que alguien sea 100% una calca. No. Pero que tiene las mismas ideas que este dictador y que lo va a seguir elogiando porque a él le debe el poder, seguramente. Habrá una revocación de mandato en unos 3 años y seguramente si fuera el caso inaudito, que no creo, de que ella se rebelara, pues la destituirían a través de ese mecanismo. Vamos con nuestra siguiente nota. No se puede. Está completamente prohibida. Tiene que ver con Vietnam. Recuérdese que las notas que no puedo decir en estos espacios de comunicación son de todo relacionadas con el tema de salud y productos milagro que se vendieron por billones hace unos años y que son, por decirlo al menos un tanto discutible su efectividad y su seguridad. Vamos entonces a seguir con nuestra siguiente nota. Bueno, en redes sociales se exhiben cómo se dilapida la energía eléctrica en las ciudades de China para tenerlas completamente iluminadas y con pues un atractivo enorme, ¿no? De cambiar incluso de colores los edificios. Esto en Shenzhen, China, y la crítica que se hace es que pues en Occidente nos estamos volviendo, o algunas personas, yo no, se están volviendo con comportamientos un tanto hasta patológicos, que tienen miedo de dejar apenas un pequeño foco prendido unos minutos porque piensan que es como estar tirando el agua y que inmediatamente corren a apagarlo y que dicen mientras tanto estos países vean cómo están. Yo creo que está bien moderarse en el consumo de energía. Conozco personas que todo el día tienen encendidos los focos eléctricos, los focos de iluminación. Y aunque sean ahorradores, pues es algo negativo porque están sobrecalentando la red eléctrica. Las personas que hacen eso, pues es porque no pagan el recibo de electricidad, que en México está carísimo. No estaría caro si la producción energética hubiera mejorado con este régimen, pero pues López Obrador es un enemigo de la generación energética. Él quiere dejarnos en la oscuridad. De hecho, en este gobierno se han registrado numerosos apagones. Bueno, destacan hoy pues una nota del periódico El Universal. López Obrador ordena a las dependencias reducir gastos en telefonía, servicios de comunicación, internet, fotocopiado, combustibles, energía eléctrica, viáticos y alimentación. ¿Cuánto a que va a haber despidos de las administraciones y todos estos tontos que estuvieron peleando ahí, de los que trabajan en municipios, en secretarías, que estuvieron ahí peleando porque votaran por el partido narcotraficante Morena diciendo es que si no gana voy a perder mi trabajo? Bueno, ahora que ha ganado vas a perder tu trabajo seguramente. Bueno, y de las elecciones en Europa dicen que un tal Manuel Pineda, embajador no oficial de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua en Europa, pues ha perdido su escaño en el Parlamento Europeo. Es uno de estos fantoches terroristas que se hacen fotografías con terroristas del grupo extremista Hamas. Y bueno, pues sí, perdió su escaño y qué bueno que lo haya perdido, ¿no? Vamos con nuestra siguiente nota. Encapuchados queman al menos 5 casas, esto en Concordia, Chiapas. Momentos de terror se vivieron en el estado gobernado por el partido narcotraficante Morena, pues llegó un grupo de criminales y sin mediar nada, quemaron las casas. Esto
como parte del terror que quieren infundir para ejercer el cobro de extorsiones contra los pobladores. Esto en el territorio gobernado por el partido narcotraficante Morena, mientras el presidente López Obrador se burla de la desgracia de los pobladores. Vamos con nuestra siguiente nota. Miles de personas huyen de asesinatos, violaciones criminales tumultuarias y crímenes en Tila, Chiapas, igualmente, ahí mismo en Chiapas, gobernado por el partido narcotraficante Morena. Las imágenes, los testimonios se viralizaron sobre todo durante este fin de semana, desde el viernes se comenzó a hablar fuertemente de esto, mientras el presidente se burló. Trató de ignorar la fotografía de un niño con una bandera blanca pidiendo auxilio desde su azotea. Se reveló que las personas se subieron a la azotea porque pensaron que desde ese punto los iban a rescatar vía aérea debido a que los criminales tienen controladas las calles. Asesinan 6 personas. 6 personas fueron privadas de la vida en una casa de León, Guanajuato. Igualmente, o sea, es un estado que no cuenta con la ayuda de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene órdenes del presidente López Obrador, se nota, de no ayudar a los ciudadanos porque el estado es gobernado por el Partido Acción Nacional y López Obrador quiere perjudicar gravemente al gobierno de Diego Sinue Rodríguez. Vamos con nuestra siguiente nota. Panamá libera al empresario Carlos Ahumada. Andrés Manuel López Obrador no pidió lo enviaran a México. Teme que declare contra Claudia Sheinbaum, que recuerde todo el dinero que ilegalmente entregó al amante de Claudia Sheinbaum, Carlos y más Gispert. Sheinbaum creó cuentas en el extranjero precisamente por aquellas fechas en que se reveló el escándalo, y sería no solo para no pagar impuestos, sino para esconder una fuente de enriquecimiento ilícito. Esto que salió en el escándalo del Panama Papers. Vamos con nuestra siguiente nota. Mal perdedor, miserable perdedor. El dictador López Obrador, líder del partido narcotraficante Morena, amenaza con impugnar las elecciones en Jalisco, donde ganó el emesista Pablo Lemus por una aplastante mayoría. Dice que no, que esto no se ha quedado así. Va a seguir entonces, yo creo que el presidente amenazando de muerte a la titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paola Ramírez One, seguirá presionándola. Ya se vio que eso no funciona con Jalisco. Jalisco desafía al partido narcotraficante Morena. Xóchitl Gálvez respaldó los resultados de las elecciones de Pablo Lemus. Vamos con nuestra siguiente nota. El dictador Andrés Manuel López Obrador reprimió con violencia a los granaderos de la CENTE. Reprimió con violencia utilizando el cuerpo policial de granaderos a los, entre comillas, maestros de la CENTE la semana pasada. Ahora dice que si siguen presionando les va a dar una bolsa de piedras. ¿Es una amenaza de muerte, en serio, del presidente chavista contra un grupo marxista? Vamos con nuestra siguiente nota. No aceptan su derrota en el partido narcotraficante Morena. Se sospecha que fue desde las órdenes de la dirigencia de dicho partido las amenazas de muerte contra la titular del Instituto Electoral de Jalisco. Ahora resulta que el corrupto gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, 17 años PRI, 12 años PAN, hoy en el partido Morena, está también uniéndose a atacar al Instituto Electoral y exigiendo que se anulen las elecciones del estado de Jalisco. Solo que se le olvida algo a este criminal que está ligado a los cárteles de la droga, que él es gobernador de Sonora y no es una autoridad electoral. Vamos con nuestra siguiente nota. López Obrador se burla de los pobladores que han sido asesinados, quemados, torturados, violados en Tila, Chiapas, diciendo que ellos son los que están ocasionando sus mismos problemas. López Obrador dijo que este ataque de grupos criminales es un conflicto de los mismos ciudadanos que habitan Tila. Vea las declaraciones del criminal presidente. Estamos ayudando, le pedí primero al secretario de la Defensa para que se le diera protección a la gente. Aún así, los asesinaron y abusaron de mujeres tumultuariamente, ¿no? Entonces, pues tu propuesta o lo que tú hayas dicho, pues se lo llevó el viento. Afortunadamente se logró, porque había un enfrentamiento entre los pobladores, o entre quienes no están en el poblado, pero es el mismo pueblo.
Ya, porque López Obrador en su mente enferma dice que los criminales son pueblo bueno y sabio que no se reprime con el uso del ejército. Lo dijo desde el año 2018. No están en el poblado, pero es el mismo pueblo. Y se logró proteger a muchas familias que salieron a Yajalón, a Petatzingo, se les protegió y se apaciguaron las cosas. Y ahora, porque le di instrucciones a la secretaria Y seguramente como se lograron apaciguar las cosas, la gente tuvo que huir de su casa. de gobierno, Más de 4.000 personas huyeron de su casa. que formaran un equipo Es una exhibición del fracaso de las políticas de seguridad de López Obrador, con la secretaria de Seguridad, con la secretaria de Bienestar, quien por cierto eran personas que antes no se dedicaban a la función pública, eran simplemente las secretarias o incluso servidumbre de López Obrador a quienes nombró en dichos cargos. para ayudar a la gente. Y ya hay 2 campamentos, se les están llevando alimentos, pero lo que queremos es buscar el acuerdo para que regresen a sus comunidades y que regresen a sus casas y que regrese la paz. Y las casas que fueron quemadas se reconstruirán, supongo. Y hay que tener confianza, que se logra, que se puede. Pero la reflexión... No, el problema es que eso ocurriera. O sea, no estamos hablando de que eso obviamente que obligadamente se tiene que cambiar, pero el problema es que eso ocurriera, que eso no tenía que ocurrir y que se supone que llevamos 5 años de la supuesta maravillosa transformación que lo único que ha hecho es perjudicar más la vida de los ciudadanos en Tila, Chiapas. Llevando alimentos, pero lo que queremos es buscar el acuerdo para que regresen a sus comunidades y que regresen a sus casas y que regrese la paz. Y no había paz desde antes. Hay que tener confianza, que se logra, que se puede. Con el hecho de que, ¿por qué nos vamos a pelear? Entre nosotros. Ni siquiera. O sea, lo que está diciendo López Obrador es que los criminales del cártel de Sinaloa tienen que gobernar Tila y que de esa forma va a haber paz. Eso es lo que yo le puedo interpretar de sus palabras, sobre todo tendenciosas, corruptas, dobles verdades, ¿no? Siempre habla con una doble intención. Vamos con nuestra siguiente nota. Tras los miles de delitos electorales cometidos por López Obrador durante 5 años en contra de la oposición y otros agentes, difunden el discurso falso contra Acción Nacional y Xóchitl Gálvez de que hicieron las cosas mal y que deben de sufrir mucha autocrítica y cambiar sus postulados. No, eso no es el problema. Quien debe de ser transformado, quienes deben de ser sustituidos, cambiados y eliminados, son los actuales funcionarios del INE, que avalaron todas las prácticas de corrupción de López Obrador. Nunca suspendieron las mañaneras, nunca suspendieron los miles de delitos electorales como compra de votos y la utilización de los programas sociales para extorsionar el voto. Por tanto, quien debe de hacer autocrítica son corruptos ladrones como Guadalupe Tadei, consejera presidente del INE. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, López Obrador dice una cosa muy absurda, dice, ¿cómo creen que yo voy a estar detrás de Claudia Sheinbaum? Pues si le hiciste la elección, si hablabas tú por ella, pues es comprensible pensar que el que está detrás de ella es defenestrado, mejor dicho, este viejo que muy pronto intentaremos por todas las vías defenestrarlo, es decir, arrojarlo fuera del poder. Y ya como corolario, decir, ¿cómo se va a parecer a mí? ¿Cómo voy a estar yo detrás? ¿No? Que eso es lo otro. Si yo tengo principios, tengo ideales, igual que ella, igual que Claudia. Llegar al poder por una ambición personal y destruir las instituciones no son principios. ¿Y yo? Robarse 182,000 millones de dólares del pueblo de México tampoco son principios. Le voy a entregar la banda y adiós. Yo me jubilo. ¿Ya dijo adiós? Eso es muy extraño porque los satanistas nunca dicen adiós. Y nunca he actuado de manera inconsecuente. ¿Nunca cree que va a ir con Dios? Siempre lo que digo lo sostengo. A ver, mentira. He actuado de manera inconsecuente. Nunca he actuado de manera inconsecuente. Y nunca he actuado de manera inconsecuente. Nunca.
Sí, sí has actuado de manera inconsecuente, es decir, que dice una cosa y hace otra, porque es mentira. Siempre lo que digo lo Nunca, sostengo. Cumplo nunca, mis compromisos. nunca, nunca la gasolina no está a 10 pesos. Además, ya termino mi ciclo. No se desmilitarizó el país, nunca. Me voy a ir muy La contento. inflación es terrible. Bueno, ahí está, ¿no? O sea, simplemente reiterar que es mentira lo que dice. Vamos con nuestra siguiente nota. Dice Resistencia Ciudadana, los resultados electorales en el Senado, donde el partido Morena y aliados quedaron a un escaño de lograr la mayoría calificada. Sí. ¿En dónde? ¿Esto es en la Ciudad de México o en dónde? Ajá. A nivel nacional sería. Entonces ahora entra el proceso de impugnaciones. Tendría que hacerse un cambio necesariamente. Una imagen importante. Supongo que con inteligencia artificial ponen una pila de calaveras, de cadáveres, un piso totalmente ensangrentado, López Obrador sentado en un sofá de color rojo y a su lado derecho la israelí, la extranjera Claudia Sheinbaum, además detrás de ellos el incendio en Tlahuelilpan y por otro lado también aparece el tren, el metro de la Ciudad de México destruido en el colapso de la línea 12 del metro en que 100 personas resultaron heridas y 26 perdieron la vida. Esto es Morena. Bien. Bien que por cierto también pues ha habido otras explosiones en instalaciones de Pemex. Ahorita que vi esto me acordé. Bueno, el periodista mexicano Manuel Feregrino comentó el caso de una mujer llamada Blanca que pues no tiene los 400 pesos para pagar unos parches médicos que necesita para adormecer el dolor que le ocasiona el cáncer. Es otra de las víctimas del gobierno de López Obrador que ha dejado a todas estas personas sin medicinas. Y el criminal sigue diciendo que México tendrá el mejor sistema de salud cuando se acabe su régimen. Bueno, Miriam, buen día. Hay un caso ahí muy significativo, otra vez un problema en salud pública. Danos nada más la entrada del caso y lo desarrollamos mañana. Rapidísimo. Este caso se veía en redes sociales. Una familia que tenía a su paciente en el hospital Carlos Canseco en Tampico, Tamaulipas, solicitando el apoyo de la ciudadanía a través de redes sociales para comprar medicamentos porque no se los surtían en el hospital. La paciente, Blanca Monserrat Hernández Ferrat, de 32 años, ingresó el sábado a las 9 de la noche al hospital y entre otras cosas iba con el ingreso de urgencias, no le ponían el medicamento porque no había equipo de venoclisis, no había ni siquiera el suero que ella necesitaba para poderle poner medicamentos para el dolor. Es una paciente con cáncer cervicouterino. Ya está desahuciada, ella simplemente iba porque llevaba 24 horas sumergida en un enorme dolor porque no tenía dinero para comprar los parches especiales que se lo quitaban. Ese caso lo empezamos a seguir el día de ayer, Ciro. Empezó a las 9 de la noche del sábado. Ayer que platicamos con ellas, vía telefónica como 7:20 de la noche. Estaban dándome la entrevista justo en el cuarto de hospital de este hospital Canseco cuando llegan los médicos y ¿sabes qué? Les vuelven a pedir material, insumos, ayer mismo, para poderle hacer una transfusión sanguínea. Hospital Canseco, que es Bienestar. Bienestar en Tampico, Tamaulipas. Lo escuché, platicamos con ella, las acompañamos, incluso estaba yo en la vía telefónica, llegaron hasta la farmacia y esta familia no tenía 400 pesos, Ciro, para poder comprar todo el equipo que les pidieron para hacer una transfusión sanguínea. ¿Cuántas personas estarán en su misma situación? Pues tendríamos que ver cuántas personas tienen cáncer y los que se están burlando de esta señora, de la señora Blanca, déjenme decirles que es una tendencia cada vez más creciente las personas que desarrollan cáncer. Y si no lo desarrollan aquellos infelices de Morena que se están burlando de esta pobre señora, pues lo desarrollará tu mamá, tu papá, alguien a quien quieras, tu esposa. Pero de esto probablemente no te libres, ¿sí? Todos en algún momento necesitan de un servicio médico. Síganse burlando de las víctimas, síganse burlando de todo lo que ha ocurrido. Ustedes tampoco van a tener servicios médicos, se los garantizo. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, pues López Obrador, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Se burla del pueblo de Tila, dice que ellos son los que ocasionaron su propia destrucción, que ellos están peleando. Vamos con nuestra siguiente nota. Pues hubo un desfile de homosexuales, un desfile LGBT. Esto al parecer en los Estados Unidos de Norteamérica. Y está la bandera del arco iris y le pusieron la palabra Satán. Amo a Satán, dice ahí. Y también otro homosexual salió desfilando con una ramera, con una playera, dije remera, no. Que tiene la cabeza del macho cabrío con un pentagrama invertido, unos cuernos multicolores tipo arco iris y dice Not today Jesus, o sea, hoy no está Jesús,
Hoy no, Jesús, porque hoy es el día del orgullo de la sodomía, el lesbianismo y la transexualidad. Esto lo comparte Dante en @Dante_el oficial. Y vaya que lo comparte junto con una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, no es el mes del orgullo de lo que es vergonzoso. Y sucio además. Vergonzoso, sucio, antihigiénico, las actividades del colectivo LGBT. Vamos entonces con nuestra siguiente nota. Inicia el periodo para que el Partido Acción Nacional inicie las impugnaciones de las elecciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Elección de Estado e injusta, denuncia el político priista Rubén Moreira. Dice que hubo intervención de López Obrador y de todo el Estado, no solamente del gobierno federal, sino de los estatales de Morena, para favorecer a la narcocandidata Claudia Sheinbaum. ¿Sí? Lo respaldo, lo banco, sé que eso es así. Urgente, el Partido Acción Nacional combate la ilegalidad de la sobrerepresentación de Morena a nivel federal. Es ilegal que el partido Morena controle el 75% del Congreso Nacional cuando únicamente consiguió presuntamente el 50% de las votaciones. Vamos con nuestra siguiente nota. Según datos del Instituto Nacional Electoral, el PRD perdería el registro a nivel nacional por no obtener el mínimo del 3% de votos necesarios. La mayoría de los votos de oposición fueron para el Partido Acción Nacional y el PRI. Es importante recordar que el PRD, el partido amarillo de izquierda, fue el partido del hoy narcopresidente López Obrador, fue el partido de Ebrard, fue el partido de la israelí extranjera Claudia Sheinbaum, el partido de la delincuente Jacob Polemski, el partido del delincuente ya fallecido de diabetes Miguel Barbosa, que se supone o se sospecha que asesinó a la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso. Bueno, fue el partido de todos esos criminales, de Ángel Aguirre Rivero, gobernador del estado de Guerrero. Fue el partido, o es el partido todavía, de todo eso. Ahora es el partido opositor. Pero no se les olvide que el PRD llevó como candidato a la presidencia de México al narcopresidente López Obrador, al peor presidente de la historia de México, en el año 2006. Ellos eran los que andaban diciendo que le habían hecho un fraude, junto con Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, y junto con el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, que pagó la campaña de López Obrador. También tenemos que lo promovieron como su candidato presidencial en el año 2012, junto también con Movimiento Ciudadano o con el Partido Naranja. Así que bueno, pues lo dejo a su consideración. Por cierto que López Obrador va a seguir intentando que lo siguiente, fíjese lo que va a intentar. Probablemente, y a nosotros nos conviene que desaparezca el PRD porque no aporta votos y porque el PRD es un partido que era de López Obrador y porque el PRD es, pues a ver, sí que un divisor del voto, ¿no? Se tuvo que hacer una coalición porque si no se iba a dividir el voto. Ahora, aquí lo importante sería que se pudiera conformar un nuevo partido de oposición. Pero un partido de oposición por personas como nosotros, por personas como ciudadanos, por personas que no han estado en la política pero que le entendemos grandemente al manejo de la política. No somos unos vendidos, unos corruptos o unos ignorantes sin preparatoria como Eduardo Verástegui o como Gilberto Lozano y sus locuras mentales de un movimiento nada más dedicado a gritar fuera AMLO. Entonces, pues tenemos buenos fundamentos, pero hay un problema, que quienes han intentado conformar un nuevo partido de oposición, como fue el caso del que sigue siendo muy popular, a pesar de todos los desprestigios que quiera hacerle López Obrador, el expresidente Felipe Calderón sigue siendo muy popular para muchos ciudadanos mexicanos. Él y su esposa, la señora Margarita Zavala, intentaron hacer un partido de oposición llamado México Libre y el Instituto Nacional Electoral, todavía dirigido por Lorenzo Córdoba, se los negó. Entonces, ¿por qué? Yo me sigo preguntando, y esto es para que vean hasta dónde llega la farsa, la corrupción que hay. Le niegan a los opositores crear un nuevo partido, pero a López Obrador le permiten crear todos los partidos falsos de oposición satélite que a él se le ocurra. Digo, el PES, el partido Fuerza por México, todos esos partidos se los permite y hasta con registro nacional que lo pierde inmediatamente a López Obrador.
Redes sociales progresistas también se podría incluir dentro de esa lista. Pues sí, es lo que se necesita es tener primero un partido realmente de oposición, ¿no? Un partido con gente que no tenga un agente, porque esto ocurre mucho, que no tenga agentes a su interior que discretamente sirven a los intereses de López Obrador, porque lamentablemente se dice que también en el Partido de Acción Nacional hay gente de la masonería. A mí me lo dijo una persona que estaba muy enterada sobre esa clase de temas. Entonces, para saberle, imagínense, ¿no? Obviamente hay gente que tiene un discurso muy fuerte en el Partido de Acción Nacional, y esos son los que son más segregados por el partido. Hay un comentario muy interesante de una política, a ver si lo podemos encontrar. Vamos a una pausa y lo encontramos. Una de las cosas que hizo Xóchitl Gálvez y que pues no me gustaron durante alguna entrevista, recuerdo que mencionó con cierta reserva, bueno, diciendo algo que es incluso inapropiado. Dijo que América Rangel, que ella es una política del Partido de Acción Nacional, pero no es una política que veamos, ¿sí? No es una política que le guste al Partido de Acción Nacional que se exprese. No es una política que le guste a la dirigencia de Marco Cortés, que se exprese. Tampoco les gusta escuchar a Teresa Castel, que ella es diputada por Toluca del Partido Acción Nacional, y ella también tiene un discurso muy fuerte contra toda esta tiranía LGBT. O sea, sí tenemos políticos de una auténtica doctrina cristiana conservadora dentro del Partido de Acción Nacional. Eso no lo duden. No le crean al infeliz de Eduardo Verástegui, que él viene de un tugurio, que es Televisa, un prostíbulo, el prostíbulo más grande de todos los tiempos que ha existido en Iberoamérica, se llama Grupo Televisa, y el padrote que lo dirige pues es obviamente Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez y Angoitia y el tal Bastonero. Ellos son los 4 que dirigen ese cártel de perdición, en el que también se distribuyen drogas, por supuesto, con los cocainómanos, como el difunto Octavio Ocaña. Estoy escribiendo precisamente un artículo, un ensayo totalmente así, para liquidar a Televisa. Probablemente lo convierta en un libro pequeño, ya luego les diré cuál es y cuánto, y en cuánto se los dejo barato, ¿eh? La verdad es que estoy haciendo largas horas así, memoria de todo lo que recuerdo pervertido y sucio que hizo Televisa, porque Televisa no pasa de mí. No pasa de mí. Vida, Libertad y Propiedad, internacionalista de la UNAM, o sea, una experta en Derecho Internacional por la UNAM, doctorante en Administración de Políticas Públicas, candidata del Partido Acción Nacional a diputada del 13º Distrito de la Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Ella es América Rangel, y encuentran su perfil como @Amera Rangel Lorenz. No sé si su segundo apellido será Lorenz, que es un apellido alemán. Ella pues ha dado unos comentarios también muy interesantes sobre pues lo que ha ocurrido. Lo que ocurrió después de este fraude electoral, los miles de delitos electorales. Ella se hace eco, por ejemplo, de líderes políticos como Giorgia Meloni, se hace eco también, por ejemplo, de la vanguardia política en Argentina, que es Javier Milei, se hace eco de esa clase de personajes. Entonces, pues no estaría tan mal en el caso de esta política, pues que tuviera más participación en las actividades. Pero lo que vemos es que principalmente los medios de comunicación le atacan, le destruyen, la descalifican, y eso yo también lo vi con Xóchitl Gálvez. Mire, por ejemplo, del 9 de junio del año 2024 publicó América Rangel lo siguiente: un proyecto progresista de centro izquierda que proponga lo mismo que AMLO. Evidentemente eso no funcionó. Quizás suena muy obvio, pero como oposición necesitamos representar lo opuesto al gobierno, no lo mismo. A la izquierda se le rebasa por la derecha.
Bueno, es algo interesante. Pero yo, por ejemplo, no desecharía el discurso social. Ujú. O sea, sí tenemos que tener propuestas propias, pero además, aquí una crítica también a América. El combatir el crimen organizado sí es una propuesta de derecha. La forma en la que se condujo ya Xóchitl Gálvez ya fue de una persona más de derecha, más conservadora. Pero cometió el error de andar diciendo que ella celebraba el Día del Orgullo Gay y que iban a buscar que esto fuera protección para todas las personas gay. Digo, eso no es algo negativo porque pues finalmente son ciudadanos y merecen de la protección del Estado. Aquí en México asesinan mucho personas de todos tipos, no necesariamente personas LGBT. Y hagamos cosas disruptivas. Un gobierno de coalición con propuestas de socialdemocracia, ¿sí? No puede ser hacia la derecha. Ahorita tenemos que hacer una construcción progresista, pero de centro izquierda. Creo que ese es el modelo. Como Andrés Manuel lo propone, pero está haciendo lo contrario, tenemos que decir el cómo sí. Y hagamos... A ver, eso también es cierto, o sea, yo soy un acérrimo opositor a Gustavo Madero, me parece uno de los sujetos peores, junto con Santiago Krill, me parecen de los peores personajes del Partido Acción Nacional, no los puedo ver ni en pintura, pero, ¿qué decirles? Lo que él está diciendo también nos sirve. El narcotraficante López Obrador dice ser un político de izquierda, y lo que ha hecho es destruir todo lo que es social. Destruye todo lo que es social. A ver, el sistema soviético dicen que al menos tenía las medicinas. El sistema soviético. Se supone que el sistema de salud de nuestro país fue copiado de allá, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No funciona. Así. Tan sencillo. No funciona. El presidente se dedicó a robarse el dinero. Odia todo lo que sea social. ¿Sí? Él, al momento de decir solamente les doy dinero a los que me venden el voto, pues eso es lo más capitalista que tú te puedas imaginar. Es lo más neoliberal. Es lo más satánico porque está comprándoles el alma a muchas personas. Entonces no es un gobierno de izquierda. O sea, también esto de que estamos diciendo que vamos a ser bien de derecha y vamos a ser totalmente contrarios a lo que diga la izquierda es un completo error también. Hay que decirle a América Rangel. Porque ese es el discurso falaz que tiene Eduardo Verástegui. Nosotros no somos liberales, ¿eh? O sea, como mexicanos no nos gusta el liberalismo de ninguna forma. Nosotros debemos de seguir una doctrina social, pero de la iglesia. Una doctrina social que haga fuerte al más débil. Una doctrina social que tenga como objetivo hacer que las familias y todos los seres todos los ciudadanos estén integrados en la gran familia mexicana, que se sienta una cohesión social. Por eso tenemos que seguir diciendo, lo que es cierto también, que López Obrador traicionó todas las ideas y conceptualizaciones de una izquierda no socialista, porque si nos ponemos a ver un sistema criminal comunista, pues sabemos que ellos siempre mintieron hablando de los pobres para hacerse con el poder. Él no es de izquierda. Él destruye todo lo que es social. Él destruye todo lo que son derechos de los trabajadores. ¿Qué otra destrucción del derecho de los trabajadores pueden encontrar que una enorme inflación con la cual se hacen alzas salariales para engañar al trabajador y que finalmente no le alcanza para vivir con la pobreza laboral? Esa clase de conceptos son los que debemos de desarrollar, no otros. ¿Sí? Porque derecha, ¿eso qué? ¿A quién le hace clic? ¿A quién le habla algo de la derecha? No. Y ahora, lo que dice también este sujeto es de lo peor, la verdad. Gustavo Madero, digo, para que el Partido de Acción Nacional pueda funcionar mejor, hay que expulsarlo. Lo mismo que se hizo, por ejemplo, con el PRI al expulsar a Alfredo del Mazo. Eso es un buen paso. El PRI dio un buen paso. De hecho, el PRI ahora figura como más íntegro que hasta el Partido de Acción Nacional con esa expulsión. Hay que expulsar a ciertas personas y a los que digan que se siguen sujetando a los discursos LGBT y todo eso, hay que o eliminarlos definitivamente
o matizar mucho a qué nos referimos con los derechos de estas personas, porque evidentemente tienen derechos y evidentemente existen, pero a decir, ¿vamos a implementar baños transexuales? Pues no, sepan lo que no. ¿Vamos a implementar banderas del orgullo gay y celebraciones gay en junio? Pues no, no, porque no es representativo, no es la función de las instituciones públicas. ¿Vamos a financiar que los niños tengan adoctrinamiento gay? Pues tampoco, porque eso, si acaso existe, como dicen algunos, una legítima orientación, que no lo es, pues dijéramos que esas personas lo descubren en su desarrollo cuando crezcan o no sé, en su vida. No necesitan de que los estén empujando a una determinada conducta. Vamos entonces con este comentario de América Rangel, que es lo que más me llamó la atención. Sí, a mí lo que no me gustó de Xóchitl Gálvez fue que dijo que en el PAN había discursos de odio. Lo dijo así en una entrevista con Ciro Gómez Leiva a respuesta de algo que le había dicho Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum le había atacado diciendo que era pues un discurso de odio, que era un partido horrible. Y yo digo, es que Xóchitl Gálvez no supo cómo ordenar en algunos momentos sus ideas. Era el momento de decir que respalda el discurso de América Rangel, que está de acuerdo con sus ideas y que hay que debatir y negociar, porque a veces parecía como que Xóchitl Gálvez y otros políticos intentan quedar bien con Morena. O sea, sí queremos hacer lo mismo que dice él, pero no lo que él está haciendo. O sea, tenemos la misma óptica. Eso no sirve. Eso no sirve. Hay que hablar bien, bien contundente, palabras cortas, discursos, ideas muy, muy seleccionadas por oración, que cualquier tonto puede entender lo que estamos diciendo, que nosotros somos la oposición. O bueno, en ese caso ellos, porque yo no soy político. Dice América Rangel, esta publicación le enojó mucho a gente que jamás votaría por el Partido Acción Nacional. Nótese esto, es muy importante. Le enojó a gente que nunca va a votar por el Partido Acción Nacional porque lo odian. Ya les conté de esta señora que me dijo que ya no votaba por el PAN, que porque Felipe Calderón cerró la corrupción de Luz y Fuerza del Centro, y dice que eso no le molestó tanto que lo cerrara. Yo le dije que ahí se robaba mucho dinero. Dice que eso no le molestó tanto, sino que le molestó muchísimo el hecho de que le pagaron su liquidación a su esposo y que porque le pagaron la liquidación a su esposo, él se fue con una amante. Yo no sé qué culpa tiene el Partido Acción Nacional y Felipe Calderón de que su esposo no la quisiera, pero ella se inventa esa clase de cosas y dice que por eso votó por Morena, aunque no sabe qué es lo que quiere hacer Morena, no sabe por quién votó en Morena, solamente sabía que era la presidencia por Sheinbaum, y ya. Y además, siendo una persona del mismo estado que Xóchitl Gálvez, se dedicó a decir que era una delincuente, una secuestradora y otras cosas, ¿no? O sea, total que encontrarle todo lo malo a alguien para decir no. Lo que lleva a otro punto importante, dice América Rangel. Como panistas hemos cedido a causas progresistas con tal de agradarle a unos cuantos que, de cualquier forma, nunca van a votar por nosotros. Exacto. Yo creo que una cosa que podríamos hacer es volverse. En mi caso, yo lo que tengo una idea es que sería muy atractivo un gobierno que tiene ese color verde, verde olivo, verde como un tanto militarista, un partido con un discurso más serio, más fuerte, más firme, más masculino, para empezar, ¿no? Y por otro lado, decir que nosotros no comulgamos con esta clase de doctrinas, ni que tampoco tendremos alianza con un payaso como Eduardo Verástegui, ni tampoco con otros sujetos de otros países, porque somos un país, seremos un partido enteramente nacionalista. Debemos de destruir, de deslegitimizar todo el discurso de Andrés Manuel López Obrador porque es un traidor a la patria, es un servidor de los yanquis. Ese discurso es de nosotros, de un buen nacionalismo. ¿Y qué importa si tenemos uno u otros problemas? Nosotros ya después nos arreglamos con el gobierno de Estados Unidos. No hay ningún problema en ello, con el que sea, porque tampoco vamos a hacer tampoco seremos una fuerza política que busque perjudicar la vida económica de este país. Dice ella, debemos de parar eso, únicamente nos resta identidad, enoja a nuestra base, es decir, a los que siempre votan por el Partido Acción Nacional, y no nos suma un solo voto. Muy cierto,
definitivamente cierto. O sea, necesitamos un Partido de Acción Nacional con principios muy definidos e incluso podríamos decir hasta un tanto extremos. El PAN no debe de reinventarse, como dice Damián Cepeda, ese sujeto que por cierto estuvo muy desaparecido en la campaña. En la campaña de Xóchitl Gálvez estuvo muy ausente ese gordito llamado Damián Cepeda, que es otro de los sujetos que yo no soporto. Más bien debe de regresar a sus principios de doctrina. Voy a abrazar las causas pro vida. A ver, los principios del Partido de Acción Nacional, hasta donde tengo entendido, fueron redactados por un auténtico conservador. El doctor Juan Bosco Abascal Carranza ha comentado que él redactó los principios. Yo los he revisado y son todos los valores de un conjunto conservador. Hasta el principio de subsidiariedad, creo que lo pronuncié bien, está presente en los principios del Partido de Acción Nacional. Lástima que pues primero no lo saben expresar, Xóchitl Gálvez no lo supo expresar, y en segunda como que creo que no les gusta. La verdad, yo veo que como que a muchos panistas no les gusta la doctrina social de la iglesia, yo no entiendo por qué no. Volver a abrazar las causas pro vida, pro familia, pro capitalismo, pues no somos capitalistas tampoco, o sea, somos doctrina social de la iglesia. Pro libertades, claro, y ya saben que las libertades para nosotros solamente existen en el bien, no existen en el error, que tienen un amplísimo apoyo a nivel nacional, por supuesto. Hay que ver los sondeos, las encuestas, que solamente hay 2 lugares en México donde se quiere el aborto. En Baja California, que es una región muy habitada por Sin Patria, y la Ciudad de México por, pues no sé, por alguna distracción, por alguna mala educación que han tenido los capitalinos, o la misma ciudad, ¿no? La misma forma de la vida en una ciudad, donde es un lugar muy cosmopolita, pues genera personas con valores muy discordantes o muy inexistentes, ¿no? Una doble moralidad. Alejarnos del progresismo, alejarnos de estos despiertos. Porque también, ¿no? También escuchamos a Xóchitl Gálvez como que muy comprometida con ese discurso del climaterio, del climatismo, del fatalismo apocalíptico. Eso tampoco nos gusta. No nos gusta para nada escuchar a un político comprometido con eso. Sí, energías renovables, sí, pero no fatalismos. Porque eso suena muy anticientífico, que si no hacemos esto va a arder la tierra, las piedras van a volar, cosas así. Para nada. Alejarnos del marxismo cultural, ser anti-LGBT en el adoctrinamiento, ser contrario a la ideología de género, son causas legítimas y justas, ¿eh? Sí, definitivamente sí. Y a ver, otro gallo le cantara, ¿no? A la oposición si hubieran explotado todo eso. Yo estoy seguro y convencido de que si Xóchitl Gálvez no utilizó ese discurso, tiene que ver mucho con que no supo de alguna forma pues representar los valores, la visión de los seguidores del Partido Acción Nacional. Vámonos entonces con nuestra siguiente nota. Bueno, hablando de eso, de los cambios que supuestamente tendrían que ocurrir en los partidos políticos, pues resulta ser que el periodista mexicano Claudio Ochoa Huerta, de Latinus, comenta para el periódico El Universal que uno de los focos rojos de atención para los próximos días para Petróleos Mexicanos es que la constructora ICA, que yo relaciono directamente con Televisa, estaría reclamándole al gobierno federal un pago de $1,000 millones, que no tiene el gobierno de López Obrador. Supongamos que López Obrador se los paga, pues sería la forma ideal de pagar sus sucios servicios contra la oposición, ¿no? Tenemos otra cosa, pues nos informan que 4,000 familias huyeron de sus casas en Tila, Chiapas, por la presencia de grupos criminales. Es lo que ha anunciado Ángeles Mariscal. Más de 4,000 desplazados de Tila exigen garantías para volver a sus casas tras la violencia. Ángeles Mariscal, ¿desde dónde comenta esto? Bueno, desde el portal de Aristegui Noticias. Vamos con nuestra siguiente nota.
Bueno, México necesita acercarse a Dios. Un sacerdote que yo vi muy activo, muy preocupado por México, pues dice un mensaje sobre el Santísimo Sacramento desde Hayesville, Alabama. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Soy el Padre Pedro Núñez. Estoy en un lugar hermoso, precioso, maravilloso y sobre todo muy lleno de Dios, en el santuario del Santísimo Sacramento, que lo comenzó para la gloria de Dios, la Madre Angélica. Y aquí vengo pues para traer una amiga que acaba de llegar, viene de México y estuvo en Dallas y aquí está con nosotros. Así que queremos orar por ustedes. Yo no sé cuál es la necesidad que ustedes tienen, pero Dios sí lo sabe. Que el Señor les bendiga en abundancia, que ustedes puedan experimentar la paz que solamente en Cristo Jesús se puede encontrar. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Amén. Abrazo grande en Cristo Jesús y hasta la próxima. ¿Qué tal, queridos hermanos? Vamos con nuestra siguiente nota. Anuncian un caso de corrupción, filtran la llamada de una política corrupta del PRI, de Morena. Es que son lo mismo, ¿no? Es el viejo PRI, pues yo me confundo. Un proveedor negocia inflar precios de facturas a cambio de una... Todo efectivo. Ajá. Nada más es con tu empresa. Como tú quieras. Ahí como quieras se le subió ese efectivo, que eran 10, ¿no? En efectivo. No lo voy a sacar los 50 todos contigo. Ahí se oye cómo van cambiando lo que se reporta en las facturas para robarse el dinero. Compran cosas más baratas, pero lo ponen como más caro. Esto comenzó a estar otra vez circulando en internet, ¿eh? Pero esta es una nota vieja porque era todavía del tiempo en que Azucena Uresti estaba en el canal de Milenio Televisión. Se trata de Úrsula Patricia Salazar Mujica, diputada por el partido Morena en Tamaulipas, y esta es la forma en la que estaban facturando. Sí, lo voy a sacar con todos mis proveedores. Entonces, por eso te preguntaba, ¿hasta cuánto tú me puedes devolver el efectivo? A ver, ese dinero ya no se regresa con nosotros, ¿verdad? Ese dinero yo te lo pago a ti y tú me lo regresas a mí. La cotización que tú me diste... No necesito escuchar más. Ese dinero te lo pago a ti y tú me lo regresas a mí. Así es facturar. Ya ve que dice López Obrador que todos son muy honestos. Esto lo escribieron debajo de un puente. Que los ojos de los desaparecidos te persigan en tus sueños y el llanto de sus madres no te dejen dormir. Es un mensaje para el criminal López Obrador. Y yo tengo muy locos a los morenistas, ¿eh? ¿Cómo me odian, en serio? En serio, entre más me odian, más me alegro de hacer lo que hago. Bueno, ahora tenemos un cartón que aparece en el periódico, bueno, dicen que lo toman del periódico El Financiero. Y el mensaje es feo. Lo voy a leer. Ya masacramos a Chiapas, ya olamos y atamos mujeres y niños. Señor presidente López Obrador, misión cumplida, y ponen la imagen de un narco, ya saben que los narcos últimamente se visten como verde olivo, con el uniforme de camuflaje de un militar, pero es fácil identificarlos porque a veces en vez de botas traen zapatos rojos tipo Converse y sobre todo zapatos del tipo guinda de Morena. Vamos con nuestra siguiente nota. En Macuspana, Tabasco, la tierra natal del narcopresidente López Obrador, encuentran 3 cuerpos descuartizados, 3 cabezas, a las afueras de un jardín de niños, de un kindergarten. Vamos a detallar un poco más esta nota. Los cuerpos estaban totalmente desnudos. Esta nota nos llega desde Villahermosa, Tabasco. La mañana de ayer domingo fueron abandonados el cuerpo de 3 personas descuartizadas y desnudas junto pues a un jardín de niños, a un kindergarten. Se dejó una narcomanta frente al jardín de niños. El jardín de niños es conocido como el Kinder Agustín Díaz del Castillo, en la colonia Josefa Ortiz, en la cabecera municipal de esa localidad. De acuerdo con las fuentes de la policía, 3 sujetos estarían involucrados en la venta de drogas al menudeo. Los individuos habrían sido privados de la vida en otro lugar y los cuerpos pues habrían sido arrojados ahí para generar terror entre la población. Hasta el momento no se reportan detenidos. Esta nota es
la comparte pues un corresponsal de la revista Proceso. Vamos con nuestras siguientes notas. El terror sigue. El terror sigue, ¿a poco? Porque nos están imponiendo por la vía de la ilegalidad y la corrupción una narcocandidata extranjera, israelita, satánica. ¿A poco eso iba a detener la violencia? No, sino que muy por el contrario, va a azuzar todo lo peor de este país, lo va a incrementar y magnificar. Vamos con nuestra siguiente nota. Claudia Sheinbaum sí propuso eliminar el INE y todos los órganos constitucionalmente autónomos que garantizan la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de nuestros datos personales, que protegen la imparcialidad de las telecomunicaciones, el buen servicio, el mejoramiento, la Comisión de Competencia Económica, todo eso que es lo necesario para que un país funcione más o menos, pues todo eso lo propuso eliminar Claudia Sheinbaum. Ahora la cobarde pues dice que no. Así está considerando las propuestas de campaña y luego dice que no es verdad. En el caso del INE, sería sustituido por otro órgano que estaría controlado por la Secretaría de Gobernación o por la misma presidencia. Como era antes, ¿no? Como fue del año de 1928 al año de 1988. Así fue. En el caso de los órganos autónomos, funciones serán absorbidas por las secretarías de Estado. La COFESE se integraría a la Secretaría de Economía, o sea, los desaparecen. El Instituto Federal de Telecomunicaciones pasaría a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, el Coneval pasaría a ser asumido por el INEGI. Ahí hay algo entonces extraño, ¿no? ¿A poco el INEGI está bien alineado con López Obrador? El INAI sería absorbido por la Secretaría de la Función Pública, esa que no sanciona los delitos de López Obrador. Obviamente no, pues es la corrupción de sus hijos, ellos están por encima de la ley. Acuérdense que el narcopresidente dijo, no me vengan con que la ley es la ley, y también dijo que, me salió muy bien, no me vengan con que la ley es la ley, y dijo que su autoridad moral, todas esas inmoralidades que él ha hecho, están por encima de cualquier ley. Eso no dice en ninguna parte de la Constitución, López. El quinto sería la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, que yo no sé para qué quiere que las absorba la Secretaría de Energía si se sabe perfectamente que ya están controladas por ellos. 6. El Sistema Nacional de Mejora Continua de Educación, que ese instituto pues ha sido totalmente dañado y desaparecido para pasar por encima de los postulados de lo que dice la Constitución, de esa educación que tiene que ser cada vez mejor y darles mierda a los niños con educación socialista o adoctrinamiento socialista. Vamos con nuestra siguiente nota y esta es un reclamo del profesor en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México, el señor Francisco Burgoa. Declara: es increíble lo que hicieron en el Instituto Electoral de Ciudad de México. Cambiaron el acuerdo de la asignación de los plurinominales para darle 7 plurinominales a Morena y así tenga mayoría absoluta en el Congreso de la Ciudad de México. Sí, con sus satélites. Fueron 5 de 7 consejeros electorales locales los que aprobaron el cambio del acuerdo y aceptaron los 7 escritos de los morenistas que cambiaron el grupo parlamentario del Partido Verde, cuando eso en el Congreso hasta que se instale en la nueva legislatura. Ser demócrata implica respetar la voluntad popular, sí, pero no agandallar ni aceptar los agandalles tampoco. Espero que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revierta ese acuerdo que es inconstitucional y que la asignación de plurinominales se dé de otra forma. Porque si se van a impugnar todos los partidos políticos afectados, ¿no? Tiene que impugnarse todo. La regla de Morena es sencilla, en todos los congresos quiere mayoría absoluta y calificada para no construir acuerdos y para no negociar. Se les olvida que seguimos existiendo, o sea, haga de cuenta que nosotros pasamos a ser, si nosotros permitimos que los partidos que nos representan, que son los partidos de oposición, no tengan ninguna voz ni voto en el Congreso, pues sencillamente López Obrador haga de cuenta que dice, tú estás muerto, ¿sí? A mí me dice, tú estás muerto, tú no tienes nada que opinar, o sea, tú no eres nadie en tu país. O sea, es como si nos dejaran sin derechos ciudadanos, ¿sí? Es un crimen contra la humanidad y por supuesto que también debemos de establecer una denuncia ante los organismos pertinentes por intento de genocidio o de invisibilización de nosotros.
Porque a pesar de que somos millones de personas que estamos en contra de Morena, que no votamos por Morena, él dice que ya nosotros no tenemos ningún papel en la sociedad. Si nosotros dejamos de trabajar se cae este país, así se los digo. Se les olvida que no toda la ciudadanía votó por Morena, ni por sus aliados. Así que tienen y deben de gobernar y legislar para todos y negociar con nosotros. La democracia es el poder del pueblo, pero el pueblo converge en una pluralidad de ideas y debe y tiene que respetarse, protegerse y garantizarse. Excelente comentario de Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM. Me alegra ver que haya alguien en la UNAM que responda de esta forma a los afanes autoritarios de López. Vamos con nuestra siguiente nota, esto es de Mario Di Constanzo, pues simplemente que presenta que el dólar logró los 18.50 pesos mexicanos. Murió un conductor al estrellarse, bueno, hay que comentar algo de esto. Pues sí, el peso mexicano cae en descrédito, la gente está retirando su dinero que lo tenían en pesos, las inversiones que tenían en pesos sienten que peligran, las han vendido, las han malbaratado y por eso es que se dispara el valor del dólar estadounidense, porque el dólar estadounidense es una divisa mundial y más estable. Vamos con nuestra siguiente nota. Murió el conductor de este tráiler cargado de cemento tras chocar frente a un pilar del segundo piso de la autopista México-Puebla, esto a la altura de la planta de producción de Volkswagen. Pues esto ocurrió en la México-Puebla, un accidente automovilístico. Sí, estuvo fuerte el golpe. Sí, aquí, antes de llegar a la María, se volteó el tráiler. Vamos rápidamente con otra nota. Bueno, comentar que la periodista mexicana María Scherer, hija de Julio Scherer García, presentó el libro Periodismo para la Historia, donde habla de su padre, el comunista Julio Scherer García, y recoge algunos de los artículos que escribió para el periódico Excelsior. Ya saben que él era comunista, él era amigo del criminal Mayo Zambada, él era admirador de terroristas como Salvador Allende Gossens, que era un agente o una marioneta de Fidel Castro en Chile, que en el año de 1973 ya había dejado sin comer a mujeres y niños, con sus políticas absurdas socialistas. Bueno, pues ese tal Julio Scherer García es el que asusó mucho la violencia en el año de 1968, que terminó en la balacera del 2 de octubre. Pues la verdad, ese sujeto no me merece ningún respeto. Sé que es una persona que ya falleció, que se escucha cruel que yo lo diga así, pero me parece que no me merece ningún respeto. Era un mercenario de la mentira, era un agente del socialismo, del comunismo internacional. Y ahora vamos a recordar un poco los orígenes de la familia Scherer. Por si fuera poco, Scherer García es padre del corrupto Julio Scherer Ibarra, relacionado con la criminal dictadura de López Obrador. Fue consejero jurídico de López Obrador y se le dio autorización para realizar extorsiones judiciales y sacar dinero a presos políticos, como Juan Collado. Las empresas o la red de empresas de este supuesto abogado se dice que ayudaron a financiar ilegalmente la campaña de López Obrador a través de dinero robado a Venezuela por Nicolás Maduro. Esto en el año 2018, ante una red de empresas fantasma. Curioso que Carlos Loret de Mola siga disponiendo de opiniones a modo, sobre todo de familias o de integrantes de familias judeocomunistas llegados a México por intereses usureros de la banca Bleichroeder, o Bleichroeder yo decía, operadores del clan Rothschild. Son dinastías infames de la izquierda, como también encontramos los apellidos Reyes Heroles. Hugo Scherer nació en Alemania y se dedicó a la minería, eventualmente en 1870 a la producción agrícola y transformación ferrocarrilera en México. Dio también servicios bancarios en 1888 de la mano de Eduard Noetzlin. Noetzlin, que también era de la banca Bleichroeder o Bleichroeder. Y bueno, saben que esta banca estuvo siempre relacionada con el mariscal de hierro de Alemania, Otto von Bismarck, que Otto von Bismarck era financiado por la banca Rothschild y es razón suficiente de que él fuera sobre todo un furibundo político alemán anticatólico. Entonces, recordar que ellos estuvieron en la fundación del Banco Nacional de México, que fue un banco capitalizado por la familia Mier y Pesado, y también
por una capitalización de la banca de los Rothschild, aunque de forma encubierta. ¿No es acaso curioso que de estas familias de origen extranjero, sobre todo banqueros, de pronto surgieran militantes del comunismo? Es más, algunos de los familiares de Julio Scherer se reclamaron como alemanes en algún periodo de la historia, por ahí de la década de los 30, 40, y querían participar del lado en defensa de Hitler. O sea, también hubo nazis en la familia Scherer, que hoy son los que aplauden muchas de las cosas que dice Claudia Sheinbaum. Por cierto, Scherer en el 68 llamaba a la violencia con su órgano de propaganda, el periódico Excelsior, en aquel entonces, y también hay que recordar que la familia de Claudia Sheinbaum movilizaba a los jóvenes para cometer actos delictivos como académicos del Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, eran los que mandaban precisamente a hacer destrozos, y ellos condujeron todo esto a lo que ocurrió en el tiroteo. Se dice que el abuelo de Omar García Harfuch, Marcelino García, que era un criminal villista, de esto ya saben que antes los militares no tenían carrera, simplemente eran puro matón. Entonces se dice que él participó en el tiroteo de 1968 como una fuerza exterminadora. Entonces, ponerlo en consideración, ¿no? Porque ahora se supone que son amigos, o sea, son muy amigos, y entonces, ¿quién perdió? Pues México. Vamos con nuestra siguiente nota, más corrupción. Morena dirige campaña de desprestigio contra la víctima de un atentado terrorista. Dirige campaña contra Alessandra Rojo de la Vega. Vamos a escuchar el comunicado de la corrupta Fiscalía General de Justicia, dirigida por Morena, que se dedica a utilizarse como un órgano de persecución política y amenazas contra ciudadanos. Buenas tardes a todas y todos. Queremos compartir a la ciudadanía información. Vamos a primero explicar que lo que ellos quieren decir es que el sujeto, el joven que le pagaron, creo que 5,000 pesos, dijo, ¿no?, por dispararle a la camioneta de Alessandra Rojo de la Vega, por órdenes seguramente de Ricardo Monreal, que quería imponer a su hija, la corrupta Katy Monreal, que tiene propiedades por miles de millones de pesos que no tiene ninguna forma de justificar desde que tenía 16 o 17 años de edad. Pues esos delincuentes están haciendo berrinche porque no se quedaron con la alcaldía Cuauhtémoc. Y entonces están haciendo esta campaña de desprestigio diciendo que ahora Alessandra Rojo de la Vega se autoatentó. Relacionada a la indagatoria del ataque contra la camioneta de Alessandra Rojo de la Vega, ocurrido la noche del sábado 11 de mayo del presente año. Gracias a trabajos de investigación y seguimiento, hace unos momentos en el municipio de Tecámac, Estado de México, en coordinación con las Fiscalías Generales de Justicia de la Ciudad de México y del Estado de México, así como con el Centro Nacional de Inteligencia, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Derek Uziel N., el otro presunto autor material en el ataque en contra de Alessandra Rojo de la Vega. De acuerdo con la investigación, Derek Uziel N. habría participado en el evento como la persona que conducía la motocicleta en la que se transportaban los autores materiales la noche del 11 de mayo y en la que posteriormente se dieron a la fuga. Conforme a los datos de prueba obtenidos y la declaración recabada a Juan David N., quien fue identificado previamente como la persona que realizó los disparos, días antes del hecho, un hombre me invitó a través de redes sociales a trabajar quitando propaganda política de la coalición Sigamos Haciendo Historia, esto por las noches. En ese contexto, Juan David N. recibió una invitación por parte de quien lo había contratado para el retiro de propaganda y una persona más con el fin de realizar un trabajo refiriéndose al ataque en contra de la camioneta de Alessandra Rojo de la Vega, oferta que Juan David N. aceptó y para la cual eventualmente sumó a Derek Uziel N., quien lo respaldaría a la hora de la huida. Asimismo, Juan David N. afirmó que el viernes 10 de mayo, uno de los sujetos que lo contrataron le proporcionó información, fotos de la camioneta, ubicación y la hora en la que acudiría la víctima, citándolo el sábado 11 de mayo para realizar la acción. Según lo señalado por Juan David N., acudió por la tarde a la ubicación que le habían indicado, esto en compañía de Derek Uziel N., a bordo de una motocicleta con la finalidad de hacer una identificación de cámaras y planear la ruta de escape. De acuerdo con lo declarado por Juan David N., el sábado 11 de mayo, junto con Derek Uziel N., arribaron a la calle de Albañiles y Lázaro Cárdenas. Siendo las 20:45 horas, llegó el sujeto y les dio las últimas indicaciones, recalcándoles que debía disparar en la parte trasera de la camioneta para no afectar la integridad física de la entonces candidata. Según lo que señaló, alrededor de las 21:45 horas, acudieron a la calle Francisco Tamagno, donde dieron varias vueltas para esperar la llegada de la camioneta. Posterior al ataque, Juan David N. se dirigió a la motocicleta donde lo esperaba Derek Uziel N. para huir del sitio. Conforme a lo que mencionó Juan David N., en todo momento el sujeto les dio instrucciones, lo auxilió vía telefónica y a él fue a quien le informó que tomarían un taxi, ya que no pudieron continuar a bordo de la motocicleta. Mencionó que al no encontrarlo caminaron hasta el Metro Deportivo Oceanía, bajándose en la estación Musquis, donde el hombre que los contrató para bajar la propaganda del partido político de Morena lo llevó con el otro sujeto para que informara de la agresión y le fuera entregado el pago. Posteriormente, Juan David N. habló con el sujeto que ya circulaba en los medios el hecho que había cometido. Asimismo, Juan David N. refirió que, tras abandonar la camioneta en el municipio... ¿Quiere usted escuchar hablar de montajes que nunca fueron investigados reales? A ver las supuestas cámaras que decía López Obrador que estaban en el Palacio Nacional. Nunca se investigaron. Nunca se investigaron.
Morena es una cueva de ladrones y delincuentes, dice. Anticorrupción, acá dice, Morena es una cueva de ladrones corruptos, pero la abortista Alessandra Rojo de la Vega no les pide nada, es igual de asquerosa que ellos, dice aquí un supuesto oso hormiguero. ¿Saben que esto ya de tantas cuentas anónimas, ya no voy a tener ninguna participación con cuentas anónimas, ¿eh? Escándalo en Polanco, un hombre atacó a golpes a Mauricio Tabe y lo acusa de ser el amante. Fíjese cómo es esto de lo que están construyendo, ¿no? La contrapropaganda. Lo acusa de ser el amante de su esposa. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que le pasó a Alessandra Rojo de la Vega? Eso no tiene nada que ver. Si Mauricio Tabe tiene una aventura extra matrimonial o lo que sea, bueno, pues que lo denuncien y que se queje con Morena, por cierto, porque ellos fueron los que eliminaron el delito de adulterio, ¿eh? Recuérdese que ellos eliminaron el delito de adulterio. Yo solamente los escucho y los veo. Yo lo que noto aquí, pues es que la Fiscalía General de la Ciudad de México se está utilizando como un instrumento de persecución política contra políticos opositores. Eso es lo único de lo que yo puedo hacer certificación y validez. Vamos con nuestras principales portadas de los periódicos. Una breve pausa. Periódico El Universal, que no documentó en ningún momento las miles de denuncias electorales, hoy ¿qué es lo que tiene? Dice que López Obrador prepara acumular dinero para crear un IMSS Bienestar más fuerte. Que sigue sin tener las medicinas necesarias. A ver, hasta no ver, no creer, ¿de dónde va a robarse el dinero? También sería importante. ¿Y cuánto tiempo va a durar ese robo de dinero para mantener ese supuesto IMSS con 21.623 millones de pesos? Ganan factureras de Tren Obras en Sonora. ¿Se acuerdan de este escándalo de corrupción que tenía la Sedena por darle contratos a empresas factureras? Dice que la red de empresas que construyen un tramo de la vía en Nogales obtiene 4 asignaciones estatales, simulando tener competencia, todas son del mismo propietario. Pues las compañías que licitaron pertenecen a un mismo grupo de socios. Una nota de Jesús Ibarra y Silver Mesa. Los contratos son por más de 12.1 millones de pesos y fueron asignados por este gobierno corrupto, como era de esperarse. La empresa se llama 3PM Proyectos Civiles y Arquitectónicos. Es la misma empresa, ¿no? Proyectos Civiles y Arquitectónicos, no son dos empresas. Ataque a obesidad y diabetes, científica brasileña contra sus investigaciones en el impacto del metabolismo celular para el futuro de la obesidad y de la diabetes, como en el proceso del envejecimiento y analizando las mitocondrias. La ultraderecha sacude Europa. Nuevamente, pues exagera las cosas, ¿no? El periódico El Universal, muy desproporcionado, que también es un periódico LGBT. León Krauss dice, los próximos 6 años de Sheinbaum, la relación con los Estados Unidos será difícil. Hoy publicó esa columna. Pues no creo, más bien creo que lo que va a hacer es que si llega Trump, va a darle una golpiza a Sheinbaum y la va a someter a lo que diga, así como fue con el narcopresidente. Y aquellos que se están alegrando con que someta a la narcocandidata a lo que él diga, pues yo también pongo en duda que eso sea positivo, porque finalmente lo único que le interesa es el tema migratorio. Posguerra genera división. La Franja de Gaza tiene problemas. Benny Gantz, el líder del gabinete de defensa de Israel, dimite. Una abierta rebelión contra Benjamín Netanyahu. Concluyen conteos oficiales. El Excelsior dice que Sheinbaum celebra su ratificación como presidente. 60.1 millones de ciudadanos votaron por ella el 2 de junio. No te creo. Fue compra de votos, fue fraude electoral, ya los enumeré. Más de 27 millones lo hicieron por Morena, 3 veces los sufragios que recibió el Partido Acción Nacional. Pero mire, Excelsior es mentiroso y corrupto porque no hay ninguna parte
En ninguna ocasión habló de las miles de denuncias electorales ni compra de votos. Tenemos videos de gente, aquí les expusimos videos de gente exigiéndoles el pago, que porque no les dieron los 2,000 pesos que les prometieron para la compra de votos. Seguramente, y si tuviera aquí a una cínica psicópata como Claudia Sheinbaum, que ojalá nunca la tenga frente, porque le diría hasta de lo que no, me diría que sí, y como sea, pero ganamos. Tu supuesto triunfo está manchado de sangre y corrupción, y eso no da legitimidad. Iglesia Católica plantea un decálogo a la futura presidenta de México. La Arquidiócesis Primada de México le dice que tiene que cumplir con varias cosas si quiere gobernar una nación cristiana. Ella, que es una extremista enferma y llena de odio, pues va a decir que no. Reformas de la Carta Magna dependen de 3 votos en el Senado. Así que bueno, pues esos sujetos, tenerlos bien controlados, que es difícil, para que no vayan a votar a favor de la destrucción de nuestra Constitución. Dicen que van a valer muchísimo, muchísimo los votos de esas 3 personas. ¿Quiénes serán? Y, pero es que se me estaba olvidando que el MC también es de Morena. O sea, no estamos contando Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo de Raúl Salinas de Gortari, sino que también tenemos que contar el Partido Naranja. Lo más seguro es que el Partido Naranja avale la destrucción de la Constitución. Se multiplicarían los avisos de inversión, prevén la creación de 54.347 nuevos empleos formales. En mayo pasado, la Secretaría de Economía registró 127 avisos de empresas extranjeras. Pues mire, Excelsior nos cantará como loro, pero la verdad es que no nos divierte porque sabemos perfectamente bien que las reformas del narcopresidente no le gustan a los mercados internacionales porque ellos ven salvar su patrimonio y sus inversiones y no están de acuerdo con ello. La Jornada. El órgano oficial de propaganda de López Obrador: tormenta política en Europa por avance de la extrema derecha. Nuevamente omite la situación de Tila en Chiapas, las masacres. Nada de eso, Las violaciones tumultuarias, nada de eso está pasando. El deficiente mental se demostró en los análisis que le hicieron que tiene un nivel de inteligencia inferior a la media nacional. Y mire que México no es muy brillante por lo que se ha visto en las pruebas, en los exámenes de PISA. Pues Omar García Harfuch, hijo de María Sorté, y Ernestina Godoy reciben sus constancias como políticos del partido narcotraficante Morena. INE oficializa resultados de primera fase del conteo. Morena y aliados casi mayoría calificada. Viajó López Obrador a Mérida y a Campeche en el Tren Maya, y eso ya está viejo. ¿Sí? Ese discurso ya está arruinado. No hay nada interesante en ver a un señor corrupto, ladrón, que robó millones en obras faraónicas subiéndose a un tren obsoleto. Milenio. Axel Christensen dice: infraestructura de megafuerzas, una inversión clave. Rana Forobar, una guía práctica para los cuellos de botella en el comercio. Y Georgie Soler dice: Stefan Zweig, denunció en 1925 la monopolización del mundo. Muy filosóficos, muy abstractos. Arrasa Morena, dice: en el Senado y en la Cámara el PRD sin registro. Será hasta el 23 de agosto cuando el instituto dé a conocer la distribución exacta de los espacios correspondientes. Lanza Donald Trump un plan para el voto latino, dice: es un insulto al intelecto. Equipo de Joe Biden dice que Trump no puede aspirar al voto de los latinoamericanos, pero ¿por qué no? Si hay latinos estadounidenses, hemos visto que votan por él. Hemos visto que tienen más simpatías por un político hereje pero conservador que por un supuesto católico pero LGBT. Reforma dice: da el Instituto Electoral de Ciudad de México mayoría Morena en la Ciudad de México. Cambian de partido diputados electos para regalar curules al oficialismo. Simbra la ultraderecha Europa. Hablan como si fuera un movimiento terrorista, como si fuera el partido nazi. No queda hablar así. A 6 años del 19S falla censo de las víctimas del sismo, ¿no?
Indígenas desplazados en Chiapas, habitantes de Tila, encontraron en el municipio de Yajalón, a 26 kilómetros de su pueblo indígena, un refugio ante el acoso del crimen organizado, abandonados por López Obrador. Reclama la Fiscalía General de la República de Estados Unidos, DEPA de Tranza Segalmex. La Fiscalía General de la República inició un trámite para pedir a Estados Unidos el aseguramiento de un departamento en San Antonio, Texas, que presuntamente le entregaron como moche a René Gavira, un político del Partido Republicano, René Gavira, ex jefe de la Administración de Finanzas de Segalmex. El pasado 7 de febrero, la dependencia federal lanzó una solicitud de asistencia jurídica en ese estado de la Unión Americana, Texas. Vamos con nuestra siguiente nota. El Financiero supera 39,000 millones de dólares anuncios de inversión extranjera directa de la IED entre enero y mayo. Se identificaron 127 avisos de inversión realizados. Sigue presión en el peso. Alcanza los 18 pesos con 46 centavos. El periódico El Economista, la producción hidroeléctrica de CFE bajó a la mitad en el año 2023. La condición de sequía pues hace que las turbinas no puedan funcionar. Presiona la inflación precios agropecuarios y servicios en mayo. El índice se subió al 4.69%. Ascendió o se incrementó sería la expresión más correcta. Banco Mundial autoriza nuevo préstamo a México por más de $1,000 millones, monto autorizado para políticas de desarrollo financiero. No que no se endeuda México. Esta nota es importante. $1,000 millones más de deuda para México. Mayoría de Morena se queda corta en el Senado. Sí, hasta cierto punto. Pero es que, la nota no es esa, ¿sí? Están mal todos ustedes. La nota es que Morena está haciendo corrupción con los institutos electorales para tener una sobrerepresentación que no merece, que no debe de tener. Ya les es muy fácil comprar o sobornar a uno o a tres políticos. Por favor, no sean tan malos en sus portadas, no sean tan malos al momento de comunicar la verdad. Matizan demasiado, es más, no aparece aquí nada de lo que estoy comentando. Semana postelectoral, el peso no halló la estabilidad. Por supuesto que no. Si el narcopresidente dice que sus intereses personales, los cuales confunde con la justicia, están por encima de cualquier otro interés, como por ejemplo comer, como por ejemplo empleo, como por ejemplo. Periódico Diario de Yucatán dice: directriz para gobernar. La Iglesia Católica propone un decálogo, es decir, 10 principios para una sociedad más justa y humana. Medidas para la búsqueda del bienestar común. La Arquidiócesis Primada de México le dice que hay 10 acciones que sean necesarias y las ha difundido a través del semanario Desde la Fe para lograr la libertad religiosa, proteger grupos vulnerables, la lucha por la paz y otras cosas. Este decálogo debería de ser asumido por Claudia Sheinbaum, quien en estos momentos pues únicamente asusa el odio y la división de todos los mexicanos. Ayer Mario Delgado, presidente de Morena, reconoció que aunque en la Cámara de Diputados la coalición Sigamos Haciendo Historia ganó la mayoría calificada, en el Senado de la República le faltarán escaños y por tanto dicen que entonces en algún grado, en algo pequeño, tendrían que negociar. Es un engaño. Ellos no quieren negociar con nadie. Golpe al gobierno del Estado de Israel. Deja el ministro de Guerra, Gantz, Benny Gantz, deja el cargo de secretario. Insisten que las lluvias llegarán. Francia tiene un nuevo rey, Carlos Alcaraz. Se compromete a no fallar Díaz Mena. Un nuevo rey del fútbol, no del fútbol. Carlos Alcaraz es tenista español. Se compromete a no fallar Díaz Mena. Recibió ayer su constancia como gobernador electo. Díaz Mena recibió ayer eso por parte del Instituto
electoral de ese estado. Vámonos con nuestra siguiente portada, es el periódico El Sol. El Sol dice: el plan C es una realidad, dice Mario Delgado. El líder nacional de Morena celebra que la 4T tiene 83 senadores y 372 diputados. Afore 21 de Banorte será la que más dará al bienestar. Eso es lo que dicen ellos. Ya saben que el banco del grupo Atlacomulco, pues ¿qué puede decir? Si sus negocios van viento en popa, que es uno de los peores bancos. Alguna vez asistí de sus servicios o necesité de sus servicios y no me gusta ese banco. Vamos con otro. No, con otro banco. Con otra portada. La Prensa. Agandalle. Aumenta Morena número de diputados plurinominales para el próximo Congreso Capitalino. Oposición denuncia maniobras y sometimiento por parte del Instituto Electoral de Ciudad de México. Bien por el periódico La Prensa, es una buena portada. Regresa la vida nocturna a Ciudad Juárez. Pide la iglesia Sheinbaum que las obras en puerta tengan reconciliación nacional. Entregan 130 concesiones a transportistas mexiquenses para combatir el caos y el rezago. Ponen en marcha en la Ciudad de México un nuevo modelo para las compras públicas y transparentes. Destinan más de 11 millones de pesos para hijos e hijas, mujeres víctimas de feminicidio en el Estado de México. Vamos con el periódico AM. La portada dice: ofrece Libia un gobierno sin colores. Vean, o sea, los políticos del Partido Acción Nacional hablan de reconciliación, de escuchar a todas las fuerzas políticas, de negociar. En tanto que Morena dice no, aplastante mayoría, no tenemos por qué dialogar con ustedes, dijo el ex borrachín y carterista Gerardo Fernández Noroña del PT de Raúl Salinas de Gortari, aliado de López Obrador. Privan de la vida 4 mujeres y 2 niños en una vivienda, esto en León, Guanajuato. El ataque a balazos se registró después de las 10 de la noche en una vecindad de la colonia industrial. Los pequeños tendrían entre un año de edad y el otro sería apenas un bebé de 3 meses. Autoridades informan que los responsables huyeron en una camioneta tipo familiar. Sin embargo, hasta el cierre de la edición no se reportaron detenidos ni actualizaciones importantes. Alistan bloque de alcaldes de la 4T. Juan Miguel Ramírez, alcalde electo de Celaya, platica con el periódico AM y dice que viene un gobierno diferente después de 26 años de hegemonía panista. Es que la gente no quiere ahí al partido Morena. Entonces, para mí, el hecho de los resultados allá en Celaya me indica decididamente que eso fue una manipulación. El Informador. Diario Independiente de Jalisco, todos unidos por Jalisco. Mientras Pablo Lemus recibe su constancia de gobernador, en la Cámara del Comercio se pide a la población trabajar todos juntos por lo mejor del Estado. Morena y los aliados tienen mayoría en el Congreso Estatal. Van a buscar hacerle la vida imposible a Pablo Lemus. Tapatío Carlos Ortiz gana con su primer torneo en el golf. Bueno, pues estas son las principales portadas de los periódicos en México. Brevemente les comento las tendencias. Carla Panini, no nos interesa. Alessandra Rojo de la Vega por las difamaciones que está emitiendo Morena en su contra. En tendencia también Salinas Pliego, de última hora, Halconazo, Ratera, Agustín Laje, iPhone, Emmanuel Macron, Claudia Sheinbaum, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el INAI. Porque el INAI sostuvo ya una reunión con Claudia Sheinbaum para decirle la importancia, para explicarles la importancia que tienen los organismos constitucionalmente autónomos. Pero pues ya saben que ella lo único que le interesa es destruir, ¿sí? A Claudia Sheinbaum no le va a gustar que exista transparencia porque ella no quiere rendir cuentas. La transparencia es enemigo de un gobierno criminal como el que encabeza Claudia Sheinbaum. Un gobierno ratero y mentiroso, ¿sí? Un gobierno ratero y mentiroso como el de López Obrador son enemigos de rendir cuentas, son enemigos de la transparencia. Por eso se reservaron 5 años los contratos de las vacunas, por eso se reservaron 5 años los contratos de la refinería de Dos Bocas Tabasco, por eso se reservaron 5 años los contratos de el Chaifa o Aeromuerto, por eso se reservaron 5 años
todos los contratos y todo lo que se relacione con el Tren Maya. Por eso se oculta, porque se hace con corrupción, se hace con mala intención, con una ambición personal, por enriquecerse. Por eso se oculta todo en este gobierno ratero y corrupto, que a mucha gente dicen, el PRI robó más. Ese que tú dices que robó más es el que está robando todavía ahorita. Y bueno, pues vamos a cerrar este excelente programa, espero que les haya gustado, con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satán y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Salmo número 34. Señor, levántate y castiga a quienes te ofenden. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí, sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte, vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los despedace. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Tengan una excelente semana, un excelente inicio de semana y, si Dios lo permite, seguiremos con más de estos programas que veo que tienen buena respuesta. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.